una cosita. Siempre tienen que entrar con el mail que les llega y puede haber un solo usuario con el nombre y apellido de ustedes. No puede haber dos usuarios iguales. Si hay dos usuarios iguales, automáticamente el sistema lo detecta y se elimina uno. Así que si ustedes quieren salir y quieren entrar desde otra computadora o desde otro dispositivo, salgan y vuelvan a entrar para evitar que se los elimine el usuario, porque después ustedes salen del usuario que les quedó y no van a poder volver a entrar porque se eliminó el usuario repetido. Así que tengan en cuenta eso, por favor, para que no tengan problemas algún día que estén conectados con dos usuarios, porque se los va a sacar directamente a uno. Bueno, dicho esto, presento y un placer tenerlo al licenciado Cardoso, que está a cargo de las 2 horas de hoy para terminar el módulo de investigación. Guillermo, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola Fabio, buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Todo Gracias por bien, la Guillermo? presentación. No, por favor. Bueno, Guillermo, cuando vos quieras, ya podés largar cuando te parezca, ¿sí? Bien, comenzamos entonces. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias a la SAO, gracias Fabio. Mi nombre es Guillermo Cardoso, soy el vicepresidente del Comité de Ética de Investigación de la Sociedad Argentina de Oftalmología y la idea de hoy es ver por qué es importante la ética en la investigación y las buenas prácticas clínicas, lo que se conocen como GCP. Aquellos de ustedes que quieran desempeñarse luego, si se están desempeñando en investigación clínica farmacológica, saben y los que lo hagan en un futuro van a entender la importancia que le dan la industria farmacéutica y la regulación local, que en el caso de la industria farmacéutica en Argentina depende de ANMAT, a todo lo que tiene que ver con la ética. Entonces, para comenzar es contarles un poco qué es un comité de ética como primera aproximación, después vamos a ver un poco por qué se crean los comités de ética para entender un poquito más. Y está definido como un grupo multidisciplinario y multisectorial independiente de profesionales de la salud, así como de otros campos del conocimiento y miembros de la comunidad. Equilibrado en edad y sexo, que tiene por objetivo contribuir a salvaguardar la dignidad, derechos, seguridad y bienestar de los y las participantes actuales y potenciales de la investigación, asegurando que los beneficios e inconvenientes de la investigación sean distribuidos equitativamente entre los grupos y clases de la sociedad, así como resguardando la relevancia y corrección científica del protocolo de investigación que se somete a su consideración. Esta es la definición de las guías operacionales de la OMS, pero si vemos cualquier definición, ya sea en las guías de ADMAT o en la legislación según el Ministerio de Salud, vamos a ver que las definiciones se parecen muchísimo. Ahora, ¿por qué es necesario un control ético en la investigación con seres humanos? ¿Por qué es necesario que haya un comité que regule esta investigación? Y esto tiene que ver con historia. Como ustedes saben, durante la Segunda Guerra Mundial, durante el transcurso de la guerra y en los campos de concentración, cuando los aliados toman poder de estos campos de concentración, lo que se dan cuenta es que se estuvo haciendo investigaciones, se estuvo investigando no solamente medicación activa, sino además muchísimas respuestas sobre seres humanos. Entonces se investigaba sobre seres humanos exponiéndolos a condiciones extremas, ya sea de temperatura, ya sea de presión. Se dejaban las heridas abiertas para ver cómo evolucionaban y cuánto tiempo tardaban en infectarse, etcétera, etcétera, etcétera. Esto obviamente era realizado sin un consentimiento y muchas veces sin el conocimiento de las personas que estaban allí, por razones obvias, no tenían el poder de decisión. Pero estas investigaciones, estos hechos descubiertos, llevan a lo que se conoce como el juicio de Nuremberg, en donde se lleva a juicio, para la redundancia, a los jerarcas nazis. Dentro de estos juicios que fueron 12 en total. El primero de los juicios se conoce como el juicio de los doctores y es aquel juicio en donde se llevan adelante
las acusaciones contra los médicos que participaban y que eran cabeza de las investigaciones que se realizaban en los campos de concentración. Como parte de esos juicios, se logra la condena a 17 médicos nazis y se emite en el año 1947 el Código de Nuremberg, que es considerado como el primer documento específico y el que da inicio a toda la etapa de la ética y gran parte de la bioética de la investigación en seres humanos o con seres humanos. El Código de Nuremberg establece 10 principios básicos para realizar cualquier investigación clínica, médica, farmacológica. El primero de ellos es un consentimiento voluntario que debe brindar el participante de la investigación. Esto es lo que obviamente estaba vulnerado. La posibilidad de retirarse según voluntad del sujeto sin necesidad de dar explicaciones de por qué se retira. Evitar cualquier daño o sufrimiento a los pacientes que participan de un estudio de investigación, que esos estudios tengan un riesgo controlado, que se conozca ese riesgo al que van a ser sometidos producto de la medicación que se va a estudiar, y debe ser conducido además por personal científico debidamente calificado. A su vez, los resultados de esta investigación deben ser útiles para la sociedad en general y no solamente para una parte de esa sociedad, ya que los estudios realizados principalmente durante la Segunda Guerra Mundial en los campos de concentración eran destinados a las fuerzas militares y con el fin de privilegiar a esas fuerzas. Así es que el Código de Nuremberg es un primer intento de internacionalizar, hacer general los aspectos biomédicos de la investigación, pero lo que sucedió es que no fue mundialmente adoptado y además dejaba el control ético de la investigación en manos de los propios investigadores. Esto, como ya vamos a ver, después resultó que no era viable por los distintos conceptos y las diferencias que había entre distintas legislaciones. En 1947, a raíz del Código de Nuremberg, la Asociación Médica Mundial comienza a desempeñar un marco normativo ético para la investigación en salud, y en 1964 se emite la Declaración de Helsinki. La Declaración de Helsinki es un cuerpo de principios éticos que guían a la comunidad médica y otras personas que se dedican a la experimentación con seres humanos. De hecho, hoy en día es la madre y sigue siendo la base de cualquier legislación en salud y que aplica a la investigación con seres humanos. La declaración fue sometida a 7 revisiones. Por un lado, debido a que iban apareciendo investigaciones que eran muy poco éticas, pero además, por otra parte, por los avances lógicos de la ciencia y de los sistemas de información. Entonces hubo que actualizarse en cuanto a acceso de datos, en cuanto a nuevas medicaciones que iban apareciendo, internet, etcétera. Se fue actualizando y ayornando a la realidad médica científica. La última edición de la Declaración de Helsinki ocurre el 19 de octubre de 2013 en Fortaleza, en Brasil, y actualmente se está desarrollando una declaración que está actualizada y tiene mucho que ver con los avances actuales de la medicina y de la ciencia en general. Hoy en día la declaración de Helsinki es algo que, si ustedes trabajan en investigación clínica, tienen que conocer, van a tener que firmar una aceptación de esta declaración, que esto es pedido por cualquier sponsor. Es un referente internacional en ética de la investigación, es mundialmente aceptada y es respetada por toda la industria farmacéutica. Está incorporada a legislaciones nacionales, inclusive a legislaciones internacionales y a tratados internacionales. Incorporó el concepto de investigación con material humano. Estos son todo lo que tiene que ver con muestras biológicas y todo lo que tiene que ver con genética. Incorporó un concepto de respeto por la información identificable, que son aquellos datos de carácter personal, y ya desde un comienzo estableció una diferenciación con las poblaciones conocidas como vulnerables, por ejemplo, los menores de edad, por ejemplo, las mujeres embarazadas, y especifica que aquellas poblaciones que se consideran vulnerables deben tener unos reparos éticos especiales, que ya los vamos a ver.
pero además establece que aquellos participantes tienen derecho a la autodeterminación y derecho a tomar decisiones informadas. Esto tiene que ver con su rol cuando trabajan en investigación clínica como investigadores o como subinvestigadores, de brindarle toda la información para que el paciente pueda decidir per se, por sí mismo, cuál es la acción que quiere tomar, si participar de un estudio de investigación, si retirarse, si elegir continuar con la práctica clínica estándar y habitual. En la Declaración de Helsinki se incorporó la figura de la revisión por un comité de ética por primera vez en la legislación, pero en su primera edición en Helsinki pedía la revisión de un comité de ética al final de una investigación. Actualmente la revisión de un comité de ética es previo al comienzo de cualquier investigación, y este concepto se modificó debido a, como les contaba anteriormente, a el descubrimiento de investigaciones no éticas que fueron desarrolladas en el mundo y descubiertas durante el transcurso de estas investigaciones, que representaban una vulneración flagrante a los derechos de los sujetos participantes. El primer caso detectado, uno de los primeros y más famosos, es lo que se conoce como el estudio Tuskegee. El estudio Tuskegee comienza en el año 1932 con el fin de estudiar la evolución natural de la sífilis. La sífilis en ese momento era una enfermedad de alta prevalencia en el sur de Estados Unidos que no tenía un tratamiento efectivo, y si lo tenía presentaba muchísimos eventos adversos. Con el fin de estudiar el desarrollo propio y la evolución de la enfermedad, se reclutaron 600 trabajadores campesinos afroamericanos, de los cuales 400 estaban infectados con sífilis y 200 estaban sanos, y estos 200 participantes sanos iban a ser tomados como grupo control. La particularidad que tenían estos trabajadores es que eran todos analfabetos, era gente muy vulnerable que no tenía acceso a ningún tipo de asistencia médica, pero además en ningún momento se les explicó que en realidad ellos estaban participando de un estudio de investigación. Para el año 1936, 4 años luego de iniciar el estudio, ya se conocía que las complicaciones más frecuentes ocurrían de una manera obvia en el grupo de infectados. Luego se conoció que la tasa de mortalidad se duplicaba en aquellos participantes infectados, pero en el año 1942 y entre en el año 1942 y hasta el año 1947 ya estaba comprobado y se sigue comprobando la efectividad de la penicilina, y esta ya se usaba en las comunidades más ricas de los Estados Unidos. En 1950 llega la penicilina a cerca de Tuskegee. Sin embargo, con el fin de continuar estudiando y sabiendo que esta medicación era efectiva contra esa patología, se les privó a los participantes del uso de la penicilina, se les prohibió explícitamente que se aplique la penicilina, y los sujetos continuaron estudiándose acerca de la progresión de la enfermedad sin antibiótico terapia, cuando ya los objetivos de la investigación acerca de cómo progresaba la enfermedad y su desarrollo normal ya eran conocidos hacía por lo menos unos 10 años. En el año 1972, esta información se filtra a la prensa, se finaliza en el transcurso de 24 horas. Como causa de esa investigación y de esa privación, a partir del momento que está la penicilina, y desde el momento en que se los priva de la penicilina, fallecen 130 pacientes a causa de la sífilis y de sus consecuencias, 40 mujeres, esposas de los sujetos en investigación que contrajeron la enfermedad, eh, perdón, 40 esposas de los sujetos que estaban en investigación contraen la enfermedad, y 20 chicos también contraen la enfermedad debido a una transmisión durante el embarazo. Este estudio es conocido como la más infame investigación biomédica de la historia de los Estados Unidos, y es un detonante del comienzo del cambio de la legislación en cuanto a la importancia de un comité de ética o de una entidad que regule la investigación en seres humanos. Hay otro caso que también es muy conocido, es lo que se conoce como el caso Willowbrook. Esto es un estudio de investigación que se desarrolló en el año 1950 hasta el año 1970. Willowbrook era una escuela de origen estatal, gratuita,
para menores con retraso mental en Estados Unidos. Era la única institución de este tipo en Nueva York. Tenía una alta incidencia de hepatitis debido al hacinamiento. En esta institución, si bien se les explicaba a los padres de los niños cuál era el fin de la investigación y qué es lo que se intentaba descubrir, se les explicaba, pero se les informaba que si no aceptaban participar del estudio no podían ingresar a esa institución, con lo cual, al ser la única institución estatal en esa ciudad, privaba a los padres que se negaban que sus hijos participen. Dentro de la institución, los niños eran sistemáticamente inoculados con hebras del virus, que eran aisladas de las fecas de enfermos con hepatitis de la misma escuela. Este fue un estudio que desde el punto de vista científico y médico dio un avance enorme. El estudio permitió descubrir distintos tipos de hepatitis, la A y la B, y el rol de las inmunoglobulinas, con lo cual el avance científico fue enorme, pero vulneró de una manera clara los derechos de los participantes. Esto cambia el paradigma de la investigación y a partir de ese momento lo que se establece es que ningún interés científico puede estar por sobre el interés de las personas. En el año 1970, de manera similar a Tuskegee, la prensa lo da a conocer y se suspende el estudio. De esta manera, en 1970 se emite por la Agencia de Salud de los Estados Unidos el informe Belmont, que ya habla de una protección. Esto significa algo previo de los sujetos humanos que participan de una investigación, y ya se establece de manera mundial y totalmente aceptada una revisión previa y continua por parte de los comités de ética en investigación. ¿Qué pasa en Argentina? A partir del año 1970, los comités de ética de investigación en seres humanos son ampliamente aceptados, se comienzan a incluir en las normativas internacionales y nacionales y son incluidos dentro de lo que es la legislación nacional. Como cabeza de la legislación tenemos el Código Civil y Comercial de la Nación, donde se establece que un comité de ética debe evaluar y debe aprobar, llegado el caso, de manera previa el inicio de un estudio de investigación en seres humanos. La disposición 6677/10 de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnologías, que es la ADMAT, cubre todos los estudios en fase 1, fase 2 y fase 3. También integra la figura de un comité de ética. De hecho, para presentar un protocolo nuevo a ADMAT, ADMAT pide la aprobación de un comité de ética. La resolución 1480 del Ministerio de Salud de la Nación, en su guía para investigaciones en seres humanos, también incorpora la figura del comité, y de la misma manera hay varias regulaciones locales, como lo es, por ejemplo, acá en Capital, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, está la ley 3301, que también integra los comités de ética como parte del proceso para evaluar y aprobar un estudio de investigación. Entonces ahora comenzamos a entender un poco más del porqué de la necesidad de un comité de ética y de esta definición de el objetivo principal de un comité de ética, que es proteger o salvaguardar la dignidad, los derechos, la seguridad y el bienestar de los participantes actuales y potenciales de una investigación, ya que el comité de ética examina todo el diseño de un estudio, tanto como la ADMAT, si bien no tan específicamente en la parte metodológica o científica como lo hace la ADMAT, pero debe asegurar que esos potenciales pacientes que pueden ser incluidos también estén protegidos. Y debe asegurar también que los participantes que están en un estudio de investigación tengan los beneficios y que estos sean distribuidos de manera equitativa y que no haya un grupo específico, como pasó de manera clara en la Segunda Guerra Mundial, donde hubo un grupo étnico que sufrió de manera directa una investigación para provecho de otro grupo. Entonces, estos riesgos que puede tener una investigación deben ser distribuidos equitativamente, y lo que verifica también un comité de ética es la relevancia y la corrección científica del protocolo de investigación que es sometido a investigación y a revisión. El comité de ética actualmente lo que hace es una evaluación previa de un estudio presentado, lo va a evaluar desde tres patas básicas, que es la ética, la metodología y la base científica
de ese estudio, basado en que si un estudio no tiene validez científica, no es ético, porque si un estudio yo someto a pacientes, ya sea una encuesta, a extracciones o a lo que sea, y ese resultado no me va a dar a mí ningún dato objetivo, entonces no es ético someter a los pacientes a esas intervenciones. Evalúa y supervisa de manera constante y continua todo el desarrollo del estudio, desde que el estudio inicia, si dura 1, 2, 3 años, va evaluando de manera periódica cómo va trabajando el personal de ese site, de ese centro de investigación, y ese centro de investigación respeta las normativas nacionales y locales e internacionales aceptadas. Las decisiones de un comité de ética son vinculantes, es decir que una vez emitida alguna decisión de manera formal por un comité de ética, el investigador o el patrocinador tienen la obligación legal de aceptar las decisiones. Esto es muy importante, que sepan que lo que dice un comité de ética, los centros o los patrocinadores están obligados a cumplirlos. Un comité de ética puede solicitar modificaciones al protocolo, puede suspender el enrolamiento de participantes, esto es el ingreso de participantes a un protocolo de investigación al detectar ciertas anormalidades, puede suspender el estudio y puede solicitar además medidas de protección adicional. El caso clásico es considerar una población X como vulnerable, y en ese caso se va a pedir que todos los pacientes firmen el consentimiento informado con testigo. Dentro de lo que se le exige a los comités de ética es la constitución de los miembros. Tiene que ser siempre un número impar, basado en que cuando se vota no puede haber empate, sino que tiene que haber siempre una decisión. No puede ser un número menor a 7 ni superior a 15. Debe haber al menos un especialista en metodología de la investigación, al menos un abogado, al menos un miembro de la comunidad ajeno a las profesiones sanitarias, esto es, una persona lega que no tenga conocimientos de medicina, al menos un médico con experiencia como investigador principal en estudios de investigación, deben estar capacitados en ética de la investigación por lo menos una vez al año, y además lo que se conoce como las POEs o los procedimientos operativos estándar, debe tener listados y son públicos los procedimientos que lleva a cabo el comité para poder elegir y reemplazar a esos miembros que participan. Además, esas POEs también van a especificar cómo es el proceso de evaluación y el seguimiento. Dentro del seguimiento de un comité de ética hay pedidos de informes de avance, los comités de ética van a monitorear, o sea, van a verificar cómo está trabajando ese centro de investigación, cuáles son las tareas que desarrollan los investigadores, los coordinadores, los investigadores, el personal de farmacia, de enfermería, etcétera. Va a verificar que se respeten los derechos, que los consentimientos informados estén correctamente firmados, que las historias clínicas estén bien evolucionadas, que el paciente haya sido bien incluido, respetando los criterios de inclusión y de exclusión. Y además, los miembros de un comité de ética tienen que ser independientes en la evaluación y no pueden mantener un vínculo con un sponsor o con el centro de investigación, de manera de evitar que ese vínculo tenga algún interés o pueda interferir en su decisión libre de votar por el estudio. Si un miembro de un comité de ética pertenece a un sponsor o pertenece a un centro de investigación, lo que debe hacer es, cuando llega un estudio en donde presenta un conflicto de interés, se abstiene de votar, se abstiene de discutir sobre el estudio por presentar justamente un conflicto de interés. Los comités de ética evalúan todos los estudios que involucren seres humanos o muestras biológicas o datos personales de los sujetos participantes. Incluye aquellos estudios observacionales. Deben saber que cualquier estudio que contemple seres humanos o muestras biológicas o datos personales debe ser sometido, se dice, debe ser presentado a revisión por un comité de ética. Hay ciertos estudios que no requieren la revisión por un comité de ética, cuando obviamente no participan seres humanos o se utiliza información que es pública, de acceso público, y además, si esa base tampoco identifica a los individuos de ningún modo, y cuando la intervención se limita al estudio de los sistemas de salud, programas oficiales de salud pública o la vigilancia de la salud pública. Siempre, obviamente, que no exista ninguna posibilidad
de identificar a los participantes. La manera de trabajar un comité ética es que un investigador, un equipo de investigadores o un patrocinador lo que hace es presentar el proyecto de revisión a un comité de ética, y ahí comienza un ida y vuelta entre el sponsor o entre el investigador. El comité puede solicitar aclaraciones, puede solicitar modificaciones, puede creer que lo que le están explicando no es claro, o que no está fundamentado, o que tal criterio de inclusión o exclusión vulnera o podría vulnerar algún derecho de los participantes. Entonces se van solicitando correcciones, los investigadores o los sponsors van exponiendo sus defensas y van modificando el protocolo según los pedidos. Una vez que para el comité está ok, y tras una extensa revisión se aprueba un protocolo, y es en ese momento cuando el protocolo comienza a desarrollarse. Una vez que de ese estudio se obtienen los datos necesarios, luego de eso se puede publicar el estudio de investigación. Cuando ustedes, muchos por eso tienen experiencia, quieran publicar en revistas, la revista le va a pedir a manera de declaración jurada algunas, a manera de adjuntar el dictamen del comité que aprueba ese estudio de investigación. Entonces, hoy en día cualquier publicación científica les va a pedir o la aprobación o hacer un clic en la página a manera de declaración jurada de que ese estudio fue presentado a evaluación y aprobado por un comité de ética antes de llevarlo a cabo. Siempre que ustedes tengan alguna duda de que si el estudio debería ser presentado o no, lo que siempre conviene hacer es presentar un proyecto de investigación ante un comité de ética. El comité de ética puede dictaminar que no corresponde elevación, o sí que les corresponde la elevación y les pedirá los documentos necesarios. Cuando hacen esa presentación, exponen ante el comité los fundamentos por qué creerían que no debería pasar por un comité de ética. Por ejemplo, muchas veces se presenta el comité de ética y el comité de ética exime de la presentación de un formulario de consentimiento informado, por ejemplo, en general cuando son estudios retrospectivos, sobre datos que ya están anonimizados o sobre historias clínicas viejas donde no se puede contactar a los participantes. Se hacen ciertas excepciones, pero siempre es el investigador el que desarrolla el protocolo el que debe exponer esos fundamentos. Si la institución no posee un comité de ética propio, lo que deben hacer se llama subrogar, o sea, es derivar ese proyecto a un comité de ética externo, y siempre el primer contacto con los comités de ética es consultarle acerca de sus procedimientos operativos para saber qué documentación es la que es necesaria. En general, les van a pedir el currículum vitae, alguna constancia de capacitación en ética, el protocolo en sí, y les van a pedir si aplica o no consentimiento informado. Esto es para los estudios no esponsoriados. Para los estudios esponsoriados, ahí se pide una serie de mayor documentación, como es contrato firmado, seguros, resto del equipo que va a participar, manual de la medicación que se va a estudiar, etcétera, etcétera. ¿Cómo controla un comité ética o cómo se basa un comité ética? No solamente un comité ética, sino cualquier ente regulatorio. ¿Cómo va a controlar que ustedes, si son investigadores, se están conduciendo de manera correcta un estudio de investigación? Pues hay ciertas normativas nacionales e internacionales. Las normativas internacionales están incorporadas a las normativas nacionales en lo que es la investigación farmacológica. Y además existen las guías de buenas prácticas clínicas. Ya vamos a ver cuáles son. Las normativas nacionales se llaman guías de buenas prácticas clínicas en investigación. ¿Qué es una buena práctica clínica? Y siempre hablamos de prácticas, en este caso de investigación clínica, lo que se conoce como GCP. Cuando escuchan hablar de GCP, están hablando de Good Clinical Practices, pero estamos hablando específicamente de investigación clínica. Entonces, la buena práctica clínica es un estándar internacional ético de calidad científica para diseñar, conducir, registrar y reportar estudios que involucran la participación de humanos, y el cumplimiento con este estándar proporciona una garantía
pública de que los derechos, la seguridad y el bienestar de los sujetos de un estudio están protegidos, acorde a los principios que tienen su origen en la Declaración de Helsinki. Y acá agrega un dato muy importante, que es que los datos clínicos del estudio son creíbles. Y esto es lo que en investigación clínica se da mucha importancia, además obviamente de la protección de los participantes, pero nos habla de que la calidad de ese dato crudo, porque básicamente lo que va a hacer después un sponsor, un patrocinador, es tomar esos datos que ustedes recojan como investigadores principales, hacer toda la estadística propia de un estudio y llevarlo, presentarlo a las autoridades regulatorias con el fin de que ellos comprueben de que la eficacia y la seguridad de la medicación estudiada se comporta de acuerdo a el estándar que se requiere. Y la manera de comprobar un estudio científico es a través de los datos, a través de la estadística y de los datos puros. El objetivo de los lineamientos de las prácticas clínicas es que todo estudio clínico en cualquier fase de investigación sea previamente revisado, autorizado y que proporcione un estándar internacional unificado que facilite una aceptación de los datos clínicos generados por los investigadores. Esto tiene que ver con eh, anteriormente, hasta hace 20, 30 años, cada región tenía su entidad regulatoria, entonces estaba la FDA en Estados Unidos, estaba la EMA en Europa, Japón tenía su propia entidad regulatoria, entonces se desarrollaba, se diseñaba y se llevaba a cabo un estudio en Europa, ese estudio se presentaba ante las autoridades regulatorias de Europa, se aprobaba, pero cuando ese patrocinador, ese sponsor, quería salir al mercado americano o al mercado japonés o viceversa, se encontraba con que había distintas legislaciones y distintas formas de diseñar los estudios o de aprobar los estudios. De esta manera, lo que pasaba es que las medicaciones tardaban muchísimo más tiempo en ser aprobadas en otras regiones. Había regiones que tenían el privilegio de tener medicaciones nuevas mucho tiempo antes que otras regiones. Había también un tema obvio de dinero, porque había que llevar nuevamente todo un desarrollo de investigación a otra región, con lo cual se formó una conferencia internacional de armonización, lo que se conoce como la ICH, por sus siglas en inglés, con el fin de unificar y armonizar estas cuestiones y poder traspolar los resultados y los mismos estudios a las grandes regiones. De esta manera, la Conferencia Internacional sobre la Armonización, las ICH, se crearon en abril de 1990 en Bruselas y básicamente se unieron las tres grandes empresas, agencias regulatorias, que es la Unión Europea, Japón y Estados Unidos, para armonizar, esto es, ponerse todos de acuerdo en los diferentes requerimientos regionales para el registro de productos medicinales farmacéuticos. De esta manera era válido o el procedimiento o el diseño de un estudio realizado en una zona para presentarlo en otra zona. Si ustedes ven varios distintos protocolos de investigación, van a ver que se ha desarrollado, donde se ha desarrollado y sea de la patología, que sea de la patología, el índice es básicamente lo mismo y el contenido de un protocolo está armonizado, está diseñado, está presentado de la misma manera. Entonces, el objetivo de la ICH fue la identificación y eliminación de la necesidad de duplicar estudios para satisfacer demandas de requerimientos regulatorios distintos. De esta manera, se dio un uso más eficaz de los recursos en todo el proceso de investigación y desarrollo, y además se garantizó el acceso más rápido de los pacientes a nuevos medicamentos que eran ya comprobados, que eran seguros y eficaces, por lo menos en una primera instancia, en las regiones donde habían sido aprobados. Así es como se distinguen las ICH las ICH consta de varias secciones. Así tenemos la sección 2, que hace referencia a farmacovigilancia, la sección 3 a los reportes de los estudios clínicos, y la sección 6 es lo que hace específicamente referencia a las buenas prácticas clínicas y a cómo se debe trabajar cuando uno está desarrollando sus actividades como parte de un centro de investigación para la industria farmacéutica. Dentro de las ICH están divididos en principios, nuevamente aparecen los comités de ética,
habla específicamente del investigador disponer, cómo son las comunicaciones con el sponsor, con las entidades regulatorias, con los comités de ética, qué asistencia debe darle a los participantes y cómo manejar el producto de investigación. Habla del patrocinador. El patrocinador es aquella entidad jurídica en general que lleva a cabo o que financia básicamente la investigación. En general es el dueño o el apoderado de la molécula que pretende comercializar. El fin de estas presentaciones siempre es un fin de comercialización. Y habla también de calidad, de cómo debe ser diseñado el estudio, qué debe tener en cuenta para elegir un investigador y cómo debe notificar a las autoridades regulatorias. Habla del protocolo, cómo debe estar diseñado, cuáles son las medidas de eficacia y de seguridad que debe contener. El manual del investigador es lo que se conoce como brochure, es todo el resumen de cómo se fue comportando la molécula durante todas las fases de los estudios de investigación, cuáles fueron los eventos adversos que mayor se presentaron, cómo fue en relación a la seguridad, cómo fue en relación a la eficacia, y habla de los documentos esenciales, que son aquellos documentos que tiene que tener archivado cualquier centro de investigación y que van a demostrar que ese centro cumple con la legislación. Por ejemplo, los currículum vitae, las habilitaciones, los registros de temperatura de la medicación, etcétera. Hay una serie de documentos que deben estar presentes en los centros de investigación. Las guías de buenas prácticas clínicas en Argentina están expresadas, están plasmadas en la disposición 6677 de ADMAT, que es justamente el régimen de buena práctica clínica para estudios de farmacología clínica. Recuerden que esto es para estudios en fase 1, fase 2 y fase 3, con fines registrales. Y también tenemos la resolución 1480-2011 del Ministerio de Salud de la Nación, que es la guía para investigaciones con seres humanos, que son muy parecidas, no iguales, porque obviamente el ANMAT tiene un fin registral y un fin de trabajo con los promotores, con los sponsors o con los patrocinadores. La gran diferencia de la resolución, una de las grandes diferencias de la resolución 1480 del Ministerio de Salud es que cuando define investigación en salud humana no solamente se refiere a la investigación farmacológica, en donde hay una intervención directa sobre el participante, sino que especifica que la investigación involucra la recolección sistemática o el análisis de datos con la intención de generar nuevo conocimiento, en la que se expone a seres humanos a observación, y acá hay una gran diferencia, o sea, si ustedes están haciendo un estudio observacional, van a tener que respetar la resolución 1480-2011 del Ministerio de Salud, con la cual es conveniente que siempre la tengan leída. Y habla también de que, además de observación, puede haber intervención u otro tipo de interacción, sea de manera directa o a través de la alteración de su ambiente o por medio de la recolección o el uso de material biológico, o datos personales u otro tipo de registros. Y acá integra lo que es la historia clínica. O sea que si ustedes quieren hacer una investigación sobre historias clínicas, tienen que respetar lo que dice la resolución 1480 del año 2011 del Ministerio de Salud. Pero además también especifica que aquellas investigaciones que sean observacionales y que incluyan encuestas o entrevistas o procedimientos diagnósticos de rutina, si ustedes quieren hacer una investigación sobre los hemogramas que recolectan en un día en un consultorio, también tienen que respetar la legislación. Estas investigaciones requieren de la obtención de un consentimiento informado de los participantes y de la evaluación inicial y periódica por un comité de ética. Así que en este sentido, el Ministerio de Salud es muy claro especificando que tienen que someter las investigaciones que cumplan con estos criterios a la evaluación inicial y periódica por un comité de ética. Las guías de las buenas prácticas clínicas tienen una serie de principios que son muy similares y que se adaptan a la disposición de ANMAT o la resolución del Ministerio de Salud. El primer punto principal es que deben llevarse a cabo respetando los principios de la Declaración de Helsinki, que son los que vamos a continuar viendo ahora. Segundo lugar, solo se debe iniciar un ensayo clínico si los beneficios anticipados justifican los riesgos.
No significa que un estudio no tenga que tener riesgos. Es normal que un estudio tenga riesgos, pueden ser menores, pueden ser mayores, pero estos riesgos deben ser evaluados de una manera anticipada y dentro de lo que se pueda, siempre previendo cuáles pueden ser esos riesgos y si en el caso de aparecer, cuáles son las acciones que se tomarían para minimizar esos riesgos. Y aplica el principio de la justicia, que dice que los riesgos y los beneficios de la investigación deben estar distribuidos en forma justa y equitativa. Lo que no es ético en una población no debería serlo en otra. Esto significa que no hay que elegir poblaciones de estudio por conveniencia, que es lo que pasó justamente en el caso Tuskegee, en donde era población muy vulnerable, que era de muy fácil acceso, en donde era conveniente llegar a ello, pero sus resultados sirvieron y se extrapolaban a otra población que tenía obviamente un mayor poder adquisitivo y que servía a los fines de ese patrocinador o de esa investigación para un beneficio propio. Usó una población en beneficio exclusivo de otra población sin darle los beneficios de la investigación a la población sobre la que estaba estudiando. Siempre debe primar la protección de los sujetos, y esto habla de que cualquier estudio de investigación debe tener un seguro médico ante que lo cubra el participante ante cualquier problema, acceso a una medicación postestudio, siempre y cuando obviamente esta medicación haya resultado efectiva y segura. Eh, Nunca en ningún formulario de consentimiento informado o de manera implícita o explícita puede existir una renuncia a los derechos legales de los sujetos, y los participantes no deben pagar ningún costo en absoluto por participar de un estudio de investigación. Y tienen la posibilidad de ser razonablemente reembolsados por aquellos gastos que ocasione su participación en un estudio de investigación. Y acá hay que discriminar entre dos conceptos que muchas veces por ahí se confunden cuando se habla de que los investigadores no deben ejercer coerción o incentivo a individuos sobre los participantes con el fin de que acepten participar de la investigación. Coerción es una amenaza directa, o sea que el individuo no tiene alternativas, que es como lo que pasó con el caso Willowbrook, en donde, si bien se le explicaba, pero decían, bueno, si no participás no podés entrar a esta, dejar a tu hijo en esta escuela, eso es una coerción. Y otra cosa es un incentivo indebido, que es una oferta que alguien, por ejemplo, un comité de ética, podría considerar que es muy interesante para que se altere el proceso de decisión. Esto es si al paciente se le cubren los viáticos y el viático, en vez de devolverle los gastos de nafta o el gasto del uso del auto o el remis o lo que sea, se le ofrece un viático de $1.000, por ejemplo, en donde obviamente es un incentivo indebido porque no tiene relación y obviamente va a hacer dudar a los participantes de si realmente quiere entrar por el estudio de investigación en sí o si tiene además un interés económico. La información previa sobre un producto debe justificar que se haga el ensayo. Esto tiene que ver con todas las fases de la investigación, la fase en la etapa preclínica, que es en laboratorio, que se llama in vivo e in vitro, en laboratorio y con animales. Esto comienza a formar parte de esto que hablábamos antes del manual del investigador o el brochure, y una vez que se demuestra que esto podría ser seguro, se estima, ahí se pasa a la fase clínica, que es la investigación en seres humanos, que tiene 4 fases: la fase 1, la fase 2 y la fase 3, ahí es donde entra el MAT, y la fase 4, que ya es post-comercialización. Cada una de esas fases, antes de ser aprobada, el patrocinador o el investigador o el que sea presenta a revisión toda la fundamentación de la fase anterior y por qué en esa fase anterior esa medicación o esa droga funcionó. Y además debe ser científicamente válido y descrito de forma clara y detallada. Si nosotros tenemos un diseño inadecuado, con objetivos muy claros, esto que les decía antes, si un estudio no es válido científicamente, tampoco es válido éticamente, porque no tiene sentido recolectar datos, exponer a participantes, ya sea a una observación o a una encuesta, si después ese resultado no va a servir. Entonces,
siempre la revisión de los comités de ética y de ANMAT pasa por la fundamentación científica y el fin que se le va a dar a ese estudio. La aprobación por un comité de ética independiente, en donde haya personas científicas y no científicas que sean totalmente independientes del equipo de investigador. El comité de ética fundamentalmente apunta a asegurar la protección de los participantes previo al desarrollo, durante todo el desarrollo del estudio y al fin del desarrollo del estudio también. Hoy en día, cuando hay que dar medicación post-estudio, esta medicación debe ser aprobada por un comité de ética, además, obviamente, de por la ANMAT, y además, cualquier ayuda, el comité de ética es un órgano también consultor para los investigadores sobre cómo podría mejorar ese proyecto de investigación. Y lo que hablábamos al principio del cambio de paradigma que se da cuando, luego del caso Willowbrook, en donde fue un gran desarrollo científico, pero fue una flagrante vulnerabilidad de los derechos de los participantes, nunca el interés científico, por más importante o por más interesante que parezca la investigación, nunca puede primar por sobre el derecho del participante. Bueno, esto ya lo vimos. Y el cuidado médico, las guías hablan de la calificación de los investigadores. ¿Cómo se califica un investigador? El investigador, cualquier comité de ética o ADMAT lo que evalúa es su currículum, su experiencia en investigación en estudios previos, participaciones en publicaciones, en cuántas investigaciones ha participado, cuántas investigaciones tiene hoy en día, porque si un investigador tiene muchísimas investigaciones, se supone, y no tiene un staff formado, es probable que no pueda brindar el cuidado que deba cuidar, y lo que tienen que saber es que aquellos que sean o que aspiren a ser investigadores principales, recuerden que el investigador principal no delega responsabilidad, ustedes pueden delegar tareas, siempre son los máximos responsables dentro de una investigación. Ustedes van a delegar tareas, pero no van a delegar responsabilidades. ¿Esto qué significa? Que ustedes pueden delegarle a un técnico en electro o a un enfermero una tarea específica, pero si ese enfermero se equivoca dentro de un protocolo de investigación, la responsabilidad de esa equivocación es del médico, que es el investigador principal. Se supone que el médico es el que tiene que entrenar y el que debe custodiar los, los actos que realiza el personal dentro de los estudios de investigación. Siempre al que le van a ir a pedir explicaciones, ya sea el ANMAT o ya sea el patrocinador o el sponsor, es el investigador principal. Hay una diferencia, y sépanlo, muy clara entre lo que es, no muy clara, mejor dicho, es no tan clara hasta que uno hace investigación, entre lo que es práctica asistencial, investigación. La práctica asistencial, en la investigación uno requiere muchísimo mayor trabajo administrativo, si se quiere, por todo esto que hay que demostrar, que uno sigue las guías de buenas prácticas clínicas, que en la práctica asistencial. Si uno en la práctica asistencial ustedes evolucionan signos vitales 2 puntos TA 11070, FC 28. En investigación tienen que seguir lo que dice el protocolo. Si el protocolo les dice los signos vitales se deben tomar sentados tras 10 minutos de reposo, entonces ustedes tienen que poner que esos signos vitales fueron tomados sentados tras 10 minutos de reposo y evolucionar eso. Tienen que demostrar que siguieron el protocolo. Lo que no está escrito en investigación, como en medicina en general, no está hecho, pero en investigación se eleva a la máxima potencia. Un principio básico de no solamente la investigación, sino hoy en día la legislación nacional en investigación, habla de la obtención de un consentimiento informado de los sujetos en investigación, que es básicamente un formulario en papel en donde se le va a explicar a la participante en idioma que el participante entienda qué es lo que implica su participación en el estudio, qué posibilidades tiene de recibir medicación activa o placebo, si es que aplica, qué procedimiento se va a tener que realizar, cuánto va a durar su participación, si está asegurado, si no está asegurado, si va a tener que tener protección, alguna protección en especial, si puede quedar embarazada, si puede tener hijos si es de varón, etc.
El consentimiento informado, esa obtención es el primer procedimiento de un estudio, no pueden ni siquiera sacar sangre ni tomar la presión antes de obtener el consentimiento informado. Obviamente, si el paciente participa de un estudio de investigación, debe ser libre para elegir, se debe demostrar, y esto tiene que estar demostrado en la historia clínica, que ustedes le dieron tiempo para elegir, supóngase le entregué el consentimiento informado hace una semana o le di 2 horas para que lo lea, eso tiene que estar evolucionado y escrito en la historia clínica, tiene que tener la capacidad legal que establece el Código Civil para consentir, a diferencia muchas veces de lo que pasa en la práctica clínica diaria, en donde si un paciente se hace una cirugía o si se le ponen una vía central o lo que sea, hacen firmar un consentimiento y ese consentimiento queda en la historia clínica firmado como constancia. En la investigación clínica se entregan 2 juegos de ese consentimiento. Los 2 juegos se firman tanto por el investigador principal o su investigador delegado y por el participante, y cada uno retira, el médico se queda con su juego en la historia clínica del participante y el participante se lleva a su casa el otro juego firmado. Y debe constar en la historia clínica que se firmaron 2 originales y que el participante se lleva un original firmado. Estas son parte de las diferencias que hay en la investigación clínica, en donde se debe sobreexplicar, si se quiere, todo. En cuanto a las poblaciones vulnerables que nombramos, son las que tienen una pérdida total o parcial de la capacidad de tomar decisiones propias debido a varios motivos. Pueden ser inmadurez intelectual, puede ser alguna enfermedad, puede ser alguna incapacidad mental o circunstancias que limitan la libertad. Dentro de las clásicas está la edad, está tener escuela primaria incompleta o estudios incompletos o vivir en situación de calle. En general se toma como a los niños, a las mujeres embarazadas, discapacitados mentales, prisioneros, aquellos con desventajas económicas y servicios de salud. El concepto de vulnerabilidad puede ser establecido per se por un comité de ética o pueden ser ustedes como investigadores los que decidan si el paciente es vulnerable o no. Hoy en día, la verdad que aún se ve que se determina que un paciente es vulnerable por tener más de 70 años. Se entiende que no, desde nuestro comité por lo menos entendemos que no, y que son ustedes como investigadores y basados en el conocimiento que tienen de los pacientes, que tienen que evaluar si realmente consideran que un paciente es vulnerable porque no entendió el consentimiento o porque realmente lo ven en una situación que el paciente está muy indefenso. Entonces, en ese caso, lo que se hace es firmar el consentimiento en presencia de un testigo. Firma el médico, firma el testigo y firma el paciente ambos documentos de consentimiento informado. Y obviamente queda asentado en la historia clínica, siempre tienen que quedar asentado la evaluación de la vulnerabilidad. Si no lo consideran vulnerable, tienen que poner por qué no lo consideran vulnerable. No es que no ponen nada y se sobreentiende, bueno, no puse nada es porque no lo consideré. No, tiene que estar, el paciente no se considera vulnerable por tal cosa. O se considera vulnerable y entonces se procede a firmar con testigos. Otro de los principios es lo que hablamos de los datos y es donde se basan muchas de las inspecciones que tienen los centros de investigación y es en comprobar que los datos que ustedes están generando, que ustedes están tomando, que los datos que ustedes generan no es ni más ni menos que la presión de la frecuencia cardíaca, la evaluación de una OCT, la evaluación de la presión intraocular, esos datos que ustedes van tomando, que van recogiendo, cuando hacen un fondo de ojo y tienen que volcar ciertos datos, o cuentan los dedos y tienen que volcar ciertos datos. Ahí en investigación estamos hablando de esos datos. Esos datos son los que va a usar el sponsor y el patrocinador para presentar ante las autoridades regulatorias y decirle, mira, mi medicación funciona porque este paciente que tenía tal patología y le apliqué tal medicación, entonces antes de la medicación tenía estos datos y ahora después de la medicación tiene estos datos que son mejores. Y además no tuvo eventos adversos o tuvo los esperables, o sea que además de eficaz es una droga segura. Esos datos que le presentan tienen que ser comprobados por las entidades regulatorias para saber si el dato que el sponsor recoge, que lo recoge justamente de ustedes,
ese dato es verídico, ese dato es real. Y ustedes como investigadores son responsables de asegurar la veracidad, la legibilidad, la consistencia y oportunidad de los registros de datos clínicos. Entonces se integra el concepto de lo que se llama data integrity. Data integrity quiere decir que todos los datos son completos, son consistentes y son precisos a lo largo de su ciclo de la vida. Esto quiere decir que no se degradan. Supónganse un electro que está sobre papel térmico, al paso de 1 o 2 años ya no se lee nada. Bueno, eso hay maneras, eso tiene que ser fotocopiado y tiene que ser firmado y tiene que ser guardado en electrónica para que ese dato no se destruya. Y un punto muy importante es que nunca, nunca un cambio o una corrección en cualquiera de los registros del estudio debe ocultar o eliminar el dato original. O sea que el liquid paper o similar está totalmente prohibido el uso en investigación clínica, ya que se corrige el dato, pero se deja el dato anterior. ¿Cómo es esto? En este caso, si ustedes ven la frecuencia respiratoria, obviamente es un dato que está mal, 35.8. Lo que se hace es, en ese caso que no aplicaba, pero si ustedes la frecuencia respiratoria es 14, ponen 14 y inicializan y ponen la fecha, pero dejan ver el dato que estaba errado. De esta manera, lo que se establece es que los datos deben ser las bases, lo que se conoce como ALCOA, atribuibles porque ese documento se debe saber a qué sujeto pertenece, pero además, quién firmó ese documento, quién tomó ese documento. Como ustedes ven en la investigación y van a seguir viendo, nunca van a ver un documento con nombre y apellido porque es un dato identificable. Entonces, los sujetos de la investigación se identifican con iniciales o con números. Hoy en día, más que nada con números, las iniciales se dejaron de usar porque inclusive se podían linkear con primer nombre, segundo nombre y apellido, con lo cual hoy en día se utilizan solamente números para que no haya absolutamente ninguna posibilidad de linkear ninguno de estos datos con el dato real, el nombre y el apellido, que es un dato personal de los participantes. Entonces, atribuibles, legibles, y ustedes que son médicos sobre todo, tengan en cuenta esto, tiene que ser legible, no solamente para ustedes, sino para un inspector cuando vaya a ver lo que están haciendo en la investigación, para un miembro del comité de ética o para un monitor, que es el que va desde el sponsor o la CRO a verificar que ustedes estén desarrollando el protocolo según lo que dice el protocolo. Debe ser contemporáneo, esto es decir, tomado en el momento en que ustedes realmente obtuvieron el dato, y eso debe constar en cuanto a fecha y hora y quién lo tomó. No se acostumbra mucho en lo que es práctica clínica a especificar la hora, pero bueno, en investigación clínica se debe especificar la hora. Debe ser original, esto se refiere a que es el primer documento donde se toma ese dato. Si yo tomo estos signos vitales en una servilleta, ese es el documento original y ese es mi documento fuente. No debo transmitirlo o pasarlo a una hoja para que quede más prolijo. En investigación es más importante el dato original, que sea un dato lindo, y además debe ser acertado, preciso y creíble. Y esto tiene que ver con la calidad del dato. Si la presión es 111,63, entonces 111,63 no es 110,60, y si es 119,83, no es 120,80. Entonces, los datos tienen que ser exactamente tal cual como son. Eso es lo que hace referencia. La A de Alcoa viene de accurate, que habla de algo preciso, algo seguro. En cuanto a la protección de la privacidad y confidencialidad de los datos, esto también se habla en las guías de las buenas prácticas clínicas y tiene que ver con lo que les dije anteriormente. No se pueden usar datos que permita de alguna manera identificar a los participantes. Por ejemplo, yo soy Guillermo Alberto Cardoso, no se podría usar GAC001 porque de alguna manera podría ser identificado, con lo cual hoy en día simplemente se usan números. El acceso a cualquier archivo de la investigación que ustedes lleven como parte de un equipo de investigación clínica es absolutamente reservado
y los únicos que tienen acceso son los miembros que son delegados en un estudio de investigación. ¿Qué significa ser delegado? Ser delegado significa que ustedes como investigadores principales aseguran que esa persona, además de estar capacitada, tiene el conocimiento necesario para desarrollar las tareas en el estudio de investigación. En investigación se utiliza lo que se llama la planilla de delegación de funciones o el delegation log, que es lo primero que les van a ir a auditar o a inspeccionar cuando trabajan en investigación clínica. Tanto ADMAT, tanto un comité de ética, tanto el sponsor, lo primero que les van a ir a buscar es eso, porque todas las personas que desarrollan tareas dentro de un estudio de investigación, si ustedes son los investigadores principales y tienen un subinvestigador que es el inyector, ese tiene que estar delegado, después tienen la persona que saca sangre, tiene que estar delegado, después tienen el coordinador, que es el que le maneja las visitas, tiene que estar delegado, después tiene la farmacéutica, que es la que le dispensa la medicación, se la saca de la heladera y se la da, tiene que estar delegado. Y ustedes están certificando con esa delegación. La delegación ustedes van a poner el nombre de la persona que delegaron, a partir de qué fecha está delegada, y después la persona va a firmar. Y en la misma planilla va a aparecer una fecha que es de end date, de cuándo esa persona termina, en el caso de que la persona se vaya, pero ustedes agregando una persona a esa planilla están certificando que ustedes como investigadores se aseguraron que cumple con las condiciones para trabajar en ese estudio de investigación. La guía de buenas prácticas clínicas también habla de una buena práctica de fabricación, manejo y almacenaje de los productos de investigación. De acuerdo al protocolo aprobado, ustedes van a recibir junto con el protocolo un manual de farmacia donde les va a explicar, muchas veces mismo dentro del protocolo, cómo se fabricó, cómo se debe mantener, cómo se debe diluir, si aplica, cómo se debe administrar, si se puede administrar sola o en conjunto con alguna otra medicación, etcétera. Y esa medicación está regida por las prácticas de fabricación de medicación. En cuanto a los sistemas que aseguran una calidad de los ensayos, hay lo que se llama un plan de monitoreo. El sponsor, cuando ustedes trabajen, va a tener un plan de monitoreo en donde asegura un monitoreo mínimo que les va a llevar y lo puede incrementar un monitor o un comité de ética si va detectando ciertas incongruencias o ciertos errores. Ningún investigador, ningún centro está exento de cometer errores. De hecho, cuando vamos a inspeccionar, vemos los errores y lo importante de un error es mejorar ese error. ¿Qué acción vamos a tomar para evitar que ese error se vuelva a repetir? De manera que cuando ustedes tengan algún desvío a un protocolo, ya sea menor o mayor, lo importante es que documenten mediante una nota o de la manera que ustedes consideren que ese desvío ocurrió, pero que a partir de ahora lo que se hace es tal cosa, no sé, se equivocaron al dar una medicación, bueno, a partir de este momento se va a hacer un doble chequeo, yo voy a verificar que sea el kit, el número del kit correcto, y además voy a llamar a mi subinvestigador para que también cheque que es el número de kit correcto. Entonces, errores van a haber, errores van a suceder, lo importante es detectarlos, tanto los comités de ética como los sponsors, y que ustedes tomen las acciones para corregirlos. Y el patrocinador tiene una responsabilidad sobre la supervisión y el monitoreo del ensayo clínico, de manera que ustedes como equipo de investigación también pueden aprovechar esa responsabilidad y pedirle al patrocinador o al sponsor el apoyo que ustedes consideren necesario. Siempre terminamos con definiendo cuándo una investigación es ética o no es ética, y hay 7 puntos principales, que es cuando se respeta la autonomía de las personas, esto tiene que ver con su decisión de ingresar y su decisión de retirarse, cuando hay poblaciones vulnerables y aquellas han sido protegidas de una manera adecuada, cuando el balance riesgo-beneficio ha sido evaluado y se supone que va a ser favorable. Reitero, no significa que no tenga que haber riesgos, hay riesgos en la investigación, pero se estima que el beneficio que va a obtener ese participante es mayor que el riesgo. La distribución de estos riesgos se ha repartido de manera equitativa. Esto tiene que ver con la selección de las poblaciones. Es controlado por un comité de ética y por las autoridades que correspondan.
tiene un valor social y científico para la población en general y obviamente tiene una validez científica comprobable. Sus objetivos propuestos, su pregunta-problema, están relacionados y se encuentran en relación con todo el desarrollo del protocolo. Yo ahí les dejo el mail de nuestro comité. Estamos abiertos a cualquier consulta, cualquier ayuda que ustedes necesiten. El presidente es el profesor doctor Marcelo Sass. En este momento el doctor Sass es el director, el presidente de la Sociedad Argentina de Oftalmología, con lo cual no está en funciones como presidente, está el doctor Jorge Premoli. Yo soy el vicepresidente y por mi parte no mucho más. Ahora Fabio seguramente va a abrir Sí, micrófono y si hay alguna sí, consulta. ahí abro micrófono para si alguien quiere, ya está abierto el micrófono para si alguien quiere preguntar algo, Guillermo. Gracias, Así que Fabio. si no, por favor, si hay alguien que quiera preguntar, pregunte ahora antes de finalizar la clase, si tiene alguna duda. Nadie tiene preguntas. Bueno, ahí ponen muy claro. ¿No hay preguntas entonces? ¿Todo claro? Bueno, Guillermo, no veo nadie pregunta, así que me imagino que ha quedado todo muy claro. Te agradezco, te agradezco el tiempo, la dedicación, como siempre, y la ayuda, como ahí también ponen lo mismo, como todos estos años, Guillermo. Gracias a ustedes por la posibilidad. No, por Cuídense. favor, Guillermo, estamos en contacto, y nos estamos hablando. Dale. Perfecto, gracias por todo. Por favor, y a ustedes, doctores, bueno, nos vemos el jueves en la SAO para comenzar ya los módulos, el primer módulo de anatomía, así que el jueves es presencial en la SAO, nos vemos ahí. Gracias a todos, buenas tardes.